Había una vez una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Hola, ¿cómo están todos los dramáticos que nos escuchan a través de Spotify y nos ven a través de YouTube? Hoy tenemos el agrado de conversar con un actor que tiene una carrera en ascenso. Yo en lo personal ya he visto tres de sus obras, muy distintas entre sí, así que esto demuestra también la tremenda versatilidad que tiene en el escenario. Se trata de José Antonio Raffo, Víctor. Sí, ¿qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Le damos la cordial de las bienvenidas a él y a toda la gente que nos escucha y nos ve en nuestro podcast. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, queridos, gracias por esta invitación. Estoy contento de que podamos por fin ya tener nuestra entrevista individual, digamos, porque claro, ustedes ya me habían entrevistado a mí en distintos procesos o proyectos, pero nunca así como de tú a tú únicamente, digamos. Así que nada, Claro. pues, muchas gracias por el espacio también de poder expresarnos y Ujú. contar de nosotros, de los proyectos, del arte, la cultura. Sí, Súper. de hecho, Reyes del Drama, la última oportunidad en la que estuvo en contacto contigo fue en Atlantium, ¿no? Esa experiencia, ¿qué tal estuvo? Ya tengo entendido que finalizó la temporada o todavía no. Sí, la temporada terminó el domingo 11 de septiembre Ya. y, y eso, y terminó bastante bien, fue una temporada, una primera temporada bastante exitosa a pesar del momento en el que estuvo sucediendo, que fue un momento como súper, estaba remecido, digamos, por las votaciones, por el 18 de septiembre, por el 11 de septiembre, por la cercanía con las fiestas patrias, o sea, una fecha difícil, pero que la sacamos adelante y estuvo muy, muy, muy bien. Y también tuvimos la oportunidad también de ser entrevistados por ustedes, que fue una entrevista súper linda que ya la visité y me encanta. Oye, ¿cómo fue trabajar con Anita Reeves en esta obra? Pucha, Anita Reeves, ¿qué querés que te diga? O sea, ella es una gran persona, es un gran personaje en todo sentido, digamos. No solamente como actriz, sino que también como esencia, tiene una esencia que es muy difícil quizás de encontrar en una persona de su edad y con su trayectoria. La manera en que ella se acopla como a este ritmo efervescente y frenético que tiene el lenguaje de nuestra compañía, porque hay que decir que es la segunda obra que ella hace con nosotros. La primera obra que hizo con nosotros fue el de Montaje Los Pereira, Eh, era una obra, pero una tremenda, tremenda locura. Y bueno, para qué decir, Atlantium también sí, es intensa, digamos. Entonces la Anita ya es como, es una actriz de la compañía, digamos, forma parte de nuestra compañía, siempre quiere actuar, siempre quiere trabajar con nosotros. Y es muy lindo como recibir esa energía de una persona como Anita Reeves, ¿cachai? Que llega y te dice como, oye, ¿cuándo vamos a hacer una obra prácticamente? Entonces, nada, pues un tremendo privilegio trabajar con ella, no solamente por lo que uno aprende de su trayectoria y de su oficio, sino también como por el divertimento que significa. Es muy entretenido trabajar con Anita. Es muy chistosa, es muy generosa y es una actriz tremendamente humilde, entonces, nada, pues, forma parte de un grupo rápidamente y todos nos enamoramos de ella y ella se enamora de nosotros también, que yo encuentro que sí, es maravilloso, como esa sintonía. totalmente. Oye, este año ya has estado en varias obras de teatro que le han ido bastante bien, súper exitosas. ¿Qué te parece estar haciendo harto teatro luego de 2 años de pandemia donde estuvo interrumpido mucho tiempo? Sí, pucha, nada, un enorme placer. A mí el teatro me genera un divertimento y un placer enorme, entonces... En verdad yo siempre he sido muy agradecido como de poder dedicarle mi vida, mi tiempo, mi energía y mis ganas a lo que me gusta. ¿Cachai? Creo que es un tremendo privilegio, una cosa como de suerte un poco también y por otro lado como de tener claridad de qué es lo que uno quiere hacer con su vida, pero nada, y particularmente después de la pandemia, poder volver así con esta energía, primero con el violinista en el tejado, entre medio tuvimos
me ingresé en una compañía nueva que se llama La Teatral, que es la compañía donde trabaja mi querida Magda Müller. Y hicimos una obra también, entré a trabajar en una obra que ellos ya se sabían, pero que necesitaban reemplazar a alguien, entonces entré a ese proyecto, hicimos funciones, después ya logramos estrenar Atlantium, que fue un proceso también creativo súper entretenido y súper arduo, digamos, no paramos. Eh, entonces, claro, después de esta pausa, entre comillas, porque igual hice algunas cosas por Zoom, qué sé yo, pero no es lo mismo, por supuesto que no. Después de esta pausa, tener este ritmo frenético sobre el escenario es como súper rico. Era una cuestión que yo necesitaba. Oye, y respecto al violinista en el tejado, ¿cómo fue ser parte de ese tremendo musical? Aquí fuiste Perchik. Sí, ahí fue Perchik, puta, qué proyecto más espectacular. O sea, todavía, y cacha que han pasado tantas cosas entre que terminamos el violinista y el día de hoy, que siento como si hubiese sido hace mucho más tiempo, pero en verdad no, pues fue en abril. Sí, Eh, entonces no ha pasado mucho rato y la verdad es que eso fue una maratón. O sea, hicimos muchas funciones, tuvimos como un mes y medio con funciones, creo. Y, y además los ensayos fueron heavy, o sea, eso fue intenso. 2 meses de lunes a viernes, incluyendo a veces uno que otro sábado, entonces en el fondo igual es como, eh, es heavy como salir, estrenar un proyecto que tiene todo ese background, ¿cachai? Pero una experiencia espectacular, o sea, multitudinaria, multidisciplinaria y además como multigeneracional, o sea, una experiencia muy buena y de mucho colectivo, ¿cachai? Que es lo que a nosotros al final, o por lo menos a mí, más me gusta del oficio, que es como los equipos, ¿cachai? Entonces, en este caso, el violinista fue así una gran oportunidad también para enfrentar el escenario desde el lenguaje musical, ¿cachai? Que es como esta cuestión mágica de estar interpretando un personaje de manera actoral y luego entrar en una dimensión musical de la nada, ¿cachai? Pero que no deja todo ese espíritu eh, emocional que trae la actuación, ¿cachai? Y al mismo tiempo se puede transformar en una danza y esa danza también recoge lo que venía antes. Entonces, es un enmarañado de cosas y la posibilidad de aprender además a hacer esto bueno, con Darchan Teatro, que es la compañía que dirigió esto, y con compañeros y compañeras que además tienen más experiencia en musicales que uno, entonces uno aprende mucho, es una esponja. José Sin duda, Antonio, tremenda vemos. obra. Sí, sí, una tremenda obra que nosotros además sentimos como que nos transmite un poco eso de como que vibra con el teatro, ¿no? Y por lo mismo queremos conversar también de lo que fueron los inicios en la actuación, este gusto, este amor por el teatro. ¿Siempre fue así o desde chico como que algo te motivó? ¿Veías teleseries, veías obras de teatro? ¿Asistías de pequeño a obras de teatro? Sí, sí, o sea, bueno, no digamos que iba mucho al teatro tampoco de niño, pero sí había algo, había un sentido del humor, principalmente, así como desde muy temprana edad, yo siempre tuve un poco un rol dentro de mi grupo social en el que todos sabían que yo iba a estar ahí tirando la talla o inventando algo o imitando a un profesor o eh, llamando la atención, sin duda. Yo creo que había siempre en mí una pulsión que tenía que ver con el espacio interpretativo, de manera muy espontánea, digamos. No era tampoco una búsqueda ni algo que, no lo reconozco en mí, digamos, como una ansiedad por ser visto, sino más bien como una cuestión de juego. Me entretenía estar en ese lugar. Entonces en el colegio empecé a desarrollar ya como una cosa así como súper estandapera, ¿cachai? Como, Ujú. entonces para los días del alumno, ponte tú, los semanas de la alianza, yo siempre estaba arriba del escenario y había una prueba en particular que era la de hacer un monólogo humorístico. Y esa prueba yo siempre me proponía para hacerlo. Y me lo tomaba a pecho, ¿cachai? Entonces, como que me metí un poco en el mundo como de autodirigirme, de escribir un guión, de aprendérmelo de memoria, inventar una planta escénica, pararme en el escenario, asumir que me daba nervio, pero tener seguridad de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, desde muy chico como que no
eh, me sentí como pez en el agua un poco en el escenario, siempre. Y además también tuve bandas desde chico y hasta la fecha, digamos, pero toqué, canté, ¿cachai? Siempre en relación al escenario, me encantaba eso. No había duda. Oye, José Antonio, y antes de este ingreso a la escuela de teatro y a la universidad, tenemos entendido que tenías una pyme, ¿no? Una pyme del mundo de la perfumería. ¿Es así o no? Sí, sí, o sea, no, yo no tenía una pyme. Yo básicamente, Ya, un amigo de un amigo de un amigo me dijo, como yo estaba buscando trabajo, quería en el fondo, eh, era, claro, había salido recién del colegio y quería irme de vacaciones, juntar un poco de plata, como, ya, entonces apareció este trabajo que básicamente era una cuestión muy rara, porque nos juntábamos como todos en una gran oficina ya. donde había un supervisor que te enseñaba como las técnicas de venta, ¿cachai? Y después te mandaban para la calle y tú te ibas a vender perfume a la calle. Eh, Básicamente era eso. Y eso también, bueno, eso también fue una experiencia súper gatillante también de este universo interpretativo, porque de repente me vi Claro, en una situación en la que tenía que llevar un producto a la calle y de la nada, bueno, venderlo, por supuesto. inventarlo. Y, Abordar a personas, que también es algo complejo muchas veces, ¿no? claro, entonces también habían estrategias como de convencimiento y cosas así. Claro, suena un poco oscuro, digamos, pero bueno, por último no estáis Un robando. captador. Claro, estáis vendiendo un producto. Un captador, claro. Entonces, sí, pues, fue una experiencia súper buena en ese sentido porque me dio caleta de ritmo. Ya venía yo obviamente del desarrollo de esas herramientas, pero luego lo vi como en relación a un objetivo a corto plazo, como más monetario, y dije como que, bueno, a ver qué pasa con esto, y me fue súper bien. Qué Oye, José bueno. Antonio, buenísimo. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la escuela de teatro? ¿Algunas obras que hayas hecho? ¿Cómo fue esta experiencia? Que se pasó rápido por lo que leí por ahí. Sí, ¿Dijiste en algún momento así como, ¿sabéis qué? Esto, como que voy a colapsar con esto, porque yo he conocido amigos, conocidos también que estudiaron teatro y llegan a segundo o tercer año y dicen, ¿sabéis qué? Me encanta, pero no doy más. Como que siento que me quedó como grande, como que voy a explotar. Como le pasa a muchas carreras, incluso derecho, medicina, otras que como que los alumnos colapsan también un poco. ¿No te pasó eso? sin duda. O sea, yo creo que en algún momento, yo creo que estuve colapsado todo ese tiempo, digamos, pero en ningún momento fue como el gatillante de retirarme, ¿cachai? O de decir, como tirar el poncho, ¿cachai? Como, no, yo creo que eso es un fenómeno que sucede mucho, pero sucede también porque es una carrera muy compleja, porque habita, digamos, el universo de lo intangible, un poco también. Entonces uno siempre está un poco perdido, y yo creo que estar perdido es también un motor de búsqueda. Y por eso el arte tiene que estar en crisis también a veces, ¿cachai? Para poder dar con aquello que estamos buscando desde la ontología, ¿cachai? Desde quién soy y cómo repercute esa esencia en la realidad que uno vive. Entonces, claro, en la escuela sin duda tuve procesos más colapsados que otros, sí, pero siempre lo disfruté mucho. Nunca, siempre estuve enamorado de lo que estaba pasando ahí, ¿cachai? Entonces en ningún momento pensé como, no, esto no es lo mío, no, siempre fue como muy, esto es, vamos, ¿cachai? Pero suele pasar que uno se entera de lo que realmente es ser actor estudiando en la escuela. Entonces eso te puede poner en crisis rápidamente y tú puedes darte cuenta de que no es tu vocación simplemente, que yo creo que le pasa a mucha gente en todo tipo de carreras. eh, y que quizás los actores, como tenemos un poco el universo emocional más cerca de la mente, podemos percibirlo y tomar una decisión al respecto también, como me voy a salir. No como digamos en otros casos puede ser que uno termine siendo doctor y que después de 5 años de ejercer tu carrera te des cuenta de que en verdad no te interesa hacer esto, ¿cachai? Eh, bueno, no sé, yo creo que la vocación es súper, súper, súper importante en el momento de la escuela y por eso uno sabe si va o no va a hacer esto el resto de su vida. ¿Me entiendes? Claro. Exactamente. Así como de la escuela yo recuerdo, sí, o sea, fue una experiencia bacán porque aparte la escuela de la católica es buena, ¿cachai? Tiene muchos referentes, tiene gran diversidad de profesores, entonces también
tuvimos experiencias distintas, ¿cachai? De distintos lenguajes de teatro, diversos grupos de trabajo, distintos espacios técnicos, también siempre en los ejes como de la actuación, de la voz y el físico, ¿cachai? Entonces se trabaja en capas, ¿no? Una experiencia increíble en la escuela de teatro, sí, alucinante. Oye, cuando O terminaste sea, la escuela vino el curioso incidente del perro a medianoche, Así basada en mismo. este bestseller de Matt Haddon. ¿Cómo fue ser parte de esta obra? Que era un personaje neurodivergente. ¿Cómo fue preparar un personaje de estas características? Eso fue un universo increíble. Además que yo venía con toda la energía porque había terminado o estaba terminando recién la escuela y estaba haciendo había hecho o estaba haciendo, no me acuerdo muy bien en qué tiempo fue todo esto, eh, había hecho un egreso con Rodrigo Pérez que fue hermoso. Hicimos una versión de Antígona escrita por la Leila Selman, que es una dramaturga penquista, se llamaba Antígona del Pueblo Pez. Y habíamos hecho esta obra y estábamos todos muy inspirados porque era hermoso de verdad lo que hacíamos. Entonces te conectaba como con todas las cosas que había hecho para atrás y lo que se suponía que iba a hacer para adelante. Y bueno, sin expectativa de tener trabajo tan rápido, digamos, de repente estaba en el patio de la escuela de teatro y se me acerca la Aranza Yankovic y me dice como, oye, que ella fue profesora mía en un curso de actuación frente a cámara en la Católica. Y me dijo como, puta, ¿sabes que tengo este proyecto y me interesaría mucho trabajar contigo, este personaje, que es el... me explicó el proyecto y me dijo, bueno, eres protagonista, protagonísimo. Todas estas páginas básicamente son textos tuyos, ¿cachai? Como es un gran trabajo, pero es un proyecto que tiene un financiamiento, mira, estas son las... Y de repente yo me vi con un trabajo de 3 meses de ensayo, con sueldo, con una obra que además era un bestseller que se había ganado premios Tony en todo el mundo. Entonces yo Sí. dije, "Wow, esto es el manso desafío, qué miedo que me da, pero qué ganas que tengo de hacerlo". Entonces, no pestañeé 2 veces y le dije que sí. Y fue una experiencia tremenda porque fue mi primera, o sea, no fue mi primera obra de teatro profesional, pero fue la primera obra en la que yo tenía tanta responsabilidad, sin duda. Porque yo ujú. ya venía trabajando desde antes con la compañía Equipo, cuya sexta obra es Atlantium, que es la que hicimos recién. Con ellos partí el 2013 trabajando. Entonces ya llevaba un poco de experiencia, pero entré a este proyecto de repente además a actuar con Pancho Melo, con Claudia Pérez, con la José Necochea, con la Norma Ortiz, imagínate el elenco que tenía la weá, pues yo estaba así como, Álvaro Espinosa, no, una locura. Y fue una obra tremenda porque aprendí, imagínate todo lo que aprendí. Después hicimos infinitas funciones de esa obra, además. Entonces era una maratón de 2 horas en las que yo estaba dando dramaturgia todo el rato, ¿cachai? No paraba. Era una planta escénica compleja, un texto largo y rápido, mucho diálogo con los compañeros, mucho pimponeo, de mucha memoria, de una puesta en escena también como súper multidisciplinaria, porque había visuales, había iluminación, había sonido, había un montón de capas sobre las cuales uno tenía que hacer aparecer esta magia. Y además el personaje era tremendamente complejo, entonces Sí, no podíamos arriesgar a hacer una caricatura, ¿me entiendes? Había que habitarlo desde la realidad más pura a la que uno como actor pueda llegar, ¿me entiendes? Entonces, nada, una experiencia así que me cayó del cielo de Aranza Yankovic y que hasta el día de hoy se lo agradezco tanto porque de ahí para arriba fue todo lo demás, ¿cachai? ¿y cómo Sí, José preparaste Antonio, este personaje? sí, eso es importante saber también. Este personaje lo preparé, hoy ha pasado tanto tiempo, no me acuerdo tan bien, yo trabajé muy desde el texto igual. Ya. Eh, hice trabajo de observación, sin duda, de películas, de entrevistas que le habían hecho a personas
Bueno, que en ese entonces, digamos, todavía se decía síndrome de Asperger, Sí, ahora está dentro del espectro autista en general, digamos, pero en ese tiempo, claro, yo lo estudié como síndrome de Asperger. Y entonces vi entrevistas de gente con ese síndrome, vi material audiovisual y otras cosas, y fui sacando ciertas cosas que a mí me servían para construir, digamos, un imaginario, un cuerpo, un universo particular, pero el texto es tan bueno que pasa a segundo plano la forma, ¿cachai? Como que el texto propone desde cómo dice lo que dice, en la velocidad que lo dice, también una cosa que después repercute en un cuerpo que aparece. Entonces fue un trabajo súper minucioso en ese sentido. Trabajé como desde el vacío primero y después fui integrando ciertas cosas y ciertas dinámicas que no solamente me servían a mí para hacer aparecer esta realidad, sino también al montaje para contar la historia. eso. Entonces, las cosas van confluyendo cuando uno trabaja con tranquilidad, digamos, sin ansiedad. Claro. José Antonio, nosotros hemos conversado con muchísimos actores y varios de ellos nos han dicho que su carrera, digamos, en televisión comenzó cuando estaban en el teatro y un director o directora los vio y puso como las fichas en ese actor o actriz. ¿Sientes también que esta obra sirvió como una especie de puente para tu llegada a la televisión por ahí por el año 2016? Absolutamente, absolutamente sí, porque cuando nosotros hicimos el curioso incidente, eh, me parece que en algún momento esta obra tuvo como mucho bla bla, digamos, mucho boca a boca, y, y gente sí del área dramática, del Mega en particular, fueron a verla. Y ahí me vieron y parece que alguien dijo, no sé quién, le dijo a Moira Miller, que también había visto la obra, le dijo, este cabro podría ir como meterlo a un taller que hacían en Mega, en ese tiempo hacían un taller como para actores, que no era tanto un taller de cámara, sino más bien un taller como de juego, como de generación de personaje, de acercamiento al texto, como un taller que no era solamente para personas que eran actores y actrices, sino también para personas que no lo eran y que tenían sin duda una inquietud como de estar en este mundo, digamos. Entonces, yo a propósito del curioso incidente, entré a ese taller y en ese taller hice 80 personajes. Y a propósito de todo ese rato que estuve ahí, me invitaron a casting para la teleserie Pobre Gallo, que fue el 2015 o 2010, no, fue el 2015 esa teleserie. Fue la primera que yo hice y que hice casting para un personaje súper, súper chiquitito, eh, y que también yo siempre tenía un poco esta cosa como descarada, como de sinvergüenza, como de proponer caracterizaciones agudas para tirarlo todo y que después el director me diga cuánto le bajo. Pero nunca me Claro. gustó quedarme corto, ¿me entendí? Entonces yo fui al casting así, pero de teatro, ¿cachai? Como con todo, con un personaje decidido y ya como dentro de una forma, con un contenido y una forma súper claro. Y al parecer les pareció que era demasiado, pero el director, que era Nicole Emparte en ese tiempo, dijo, no, ¿sabéis qué? Este weón se está pasando, pero le podemos bajar, ¿cachai? Más difícil sería que no llegara a cierto nivel, ¿me Sí, entendí? Estamos poniendo una weá que después se la vamos a controlar y todo y confiaron en mí. Y me dejaron hacer la teleserie. Y fue bacán porque, claro, del curioso incidente pasé a este taller y de este taller pasé a un casting y de este casting a una teleserie que que además tuve el privilegio de poder darle historia a ese personaje, porque a punta de propuesta y de diálogo con mis compañeros, que ahí fue cuando conocí a Andrés Velasco, a Pablo Volpato y a Fernando Godoy, que fueron las personas con las que más trabajé en ese tiempo y me ayudaron también como un poco a, a tirarme como posibilidades de yo proponer cosas y enseñarme también cómo se actuaba frente a cámara, porque todo al mismo tiempo, ¿cachai? Eh, Tuve esta oportunidad como de proponer. Y yo tenía ideas y quería hacer y qué sé yo, y al final el personaje tuvo nombre, una relación, ¿cachai? Como creció junto con el proceso y el colectivo de los compañeros. ujú. Fue hermoso, po, Y porque hablaba también... de una forma característica también, ¿no? ¿Cómo? Hablaba de una forma característica, si no me equivoco. Como que Sí, jejeaba, hablaba así, como que hablaba así. sí, Sí, tenía esta cosa así como sí, sureña, pero claro. súper
fuerte, ¿cachai? Como que no escatimé en gastos, Sí. en esa cosa, ¿cachai? Y esa Que cosa fue... finalmente le da personalidad al personaje, valga la redundancia, porque lo hace que sea como recordable, ¿no? Porque si no, Claro. porque actuar como tú, simplemente actuar como con tu voz normal, es re fácil, es una zona de confort también. Y también es una gran complejidad, porque uno también se puede esconder en una forma, ¿cachai? Yo creo que es como un equilibrio de ambas cosas, porque cuando uno está trabajando en caracterización, tenéis que ser hábil para que esa caracterización nunca quede vacía o nunca deje de tener un espíritu y una verdad y por lo tanto también una posibilidad de ser cierto, ¿me entendí? Entonces, pero sí, claro, es una gran complejidad porque en el fondo tú tenés que ser como un actor de circo, ¿cachai? Como estar ahí, no se te puede ir este lugar que tú has decidido poner. Y ese lugar que no se puede borronear, que no se puede ir ni difuminar, al mismo tiempo también tiene que estar pulsando verdad. Entonces, es la locura, pero sí, son personajes que la gente recuerda mucho hasta el día de hoy. A mí me hablan de ese personaje en la calle, siendo que, y también tiene sentido como con el personaje que hizo en la última teleserie también, caché que también es una Sí. caracterización, pero que también está trabajado desde otros lugares. Entonces, sí, no, fue una gran oportunidad y a mí me encantó también que me dieran esa libertad como de poder trabajarlo caracterizando, ¿cachai? Ujú. Oye, interesante saber también esta transición desde el teatro a las teleseries. Así como hablábamos hace un rato de estas experiencias de muchos actores, cuando los sorprenden, ¿no? Actuando y dicen, oye, ¿sabes qué? Le puse como todas las fichas a este actor. ¿Qué te pasaba a ti con este ingreso a las teleseries, a la televisión? ¿Te gustaba la televisión? ¿Te llamaba la atención? ¿Algún prejuicio existía por ahí? Yo creo que sin duda debo haber tenido algún prejuicio, pero un prejuicio no tanto con la televisión en sí, sino más bien como un poco de susto, nomás de vértigo, ¿cachai? Como de no saber si es que iba a ser bienvenido, si es que quizás era un espacio un poco hostil para trabajar. Venía con esas ideas preconcebidas porque uno cuando piensa como en el espacio de la fama, uno también piensa en competitividad, ¿no? Pero me sucedió algo bonito que fue como que de repente llegué y me di cuenta de que nuevamente todo se trataba de contar la historia, ¿cachai? Y de que hay un equipo gigante que es muy generoso y muy humilde, que trabaja desde un lugar que en gran parte está desprovisto del ego, porque el objetivo es muy artístico. Entonces me enamoré rápidamente del trabajo de la teleserie en sí, ¿cachai? Más que el espacio televisivo, digamos, es como ese espacio de trabajo, de creación, de magia, que es como Claro. hacer suceder esto y después ponerlo en una pantalla y tú vivirte esta historia como si fuera real, sin saber la cantidad de gente que hay alrededor de ese trabajo. Entonces, en el fondo, yo creo que, claro, los prejuicios se quiebran por medio de la experiencia, y la experiencia es fabulosa. O sea, a mí me Y encantó. verte en televisión, José Antonio, por primera vez, ¿cómo fue ese? ¿Fue como impactante Oh, igual? sí, fue heavy, fue como, oh, chutu. Y también como diciendo como viéndome mucho a mí mismo también, ¿cachai? Después uno se acostumbra, porque uno no está acostumbrado a verse. Yo había hecho puro teatro, y en el teatro como que no hay una posibilidad de después volver a ver eso, simplemente eso pasó por dentro y la gente lo vio, ¿cachai? Entonces esta cuestión de enfrentarme yo a mi propia imagen y a mi propio oficio desde afuera fue heavy en una primera instancia. Después ya me acostumbré y ya empecé a entender que uno a través de mirarse también podía corregirse. Y eso es un universo también en la televisión, porque uno está todo el tiempo como dimeriendo estas energías, ¿cachai? La cámara es muy sensible. Entonces, sí, fue una tremenda experiencia verme por primera vez. Oye, ¿cómo fue verte siendo un carabinero? Menos mal que esto fue antes del estallido social. No, sí, sí, sí. No, es que ahora no podía Ahora ya no hacerlo. sería lo mismo. No, claro, ya nadie
decidiría contar esa historia. No, claro. En ese tiempo yo creo que nada, era todo muy entretenido, era muy divertido ser un carabinero. Po. Y aparte había como todo un rigor y una formalidad y un rito y una cosa a la que nosotros también echábamos mano para generar contenido y comedia y personajes, ¿cachai? Entonces, imagínate esa experiencia, como ser un carabinero con Andrés Velasco y Fernando Godoy, Sí. que estábamos Eh, todos trabajando en el borde de la caracterización, ¿cachai? Como con luces, weón. Eh, fue muy entretenido, fue excelente. Y bueno, después imagínate como los carabineros eran los que más eh, nos veían al final. Sí, pues, obvio. Era todo su universo ahí, pues. Y estaba puesto desde un lugar también súper bonito y localista también, porque estábamos como en Hierbas Buenas, ¿cachai? En el sur, en Linares. sí, Oye, po. ¿cuánto grababan allá, digamos? ¿Con qué frecuencia viajaban a grabar? Viajábamos como una semana al mes, más o menos. Ya. Sí, y grabamos durante 8 meses, entonces igual, claro, de haber sido en total 8 semanas de estar trabajando allá. Y además me tocó eso en mi primera teleserie, ¿cachai? Yo entré con viaje, Qué que bueno, buena, qué ahí entretenido. viajáis con 150 personas que después de un par de escenas que ya grabás con ellos ya están todos enamorados, ¿cachai? Porque el disfrute de la cuestión, cómo funciona, tú te das cuenta del engranaje, del amor al oficio que hay ahí en ese set. Entonces, puta, es una pega así muy, muy rica. Buenísimo. Oye, José Antonio, año 2017, otra obra que yo tuve la oportunidad de ver, Romeo y Julián, donde fuiste el antagonista. Sí, Esta obra fue súper exitosa, me acuerdo que costaba un montón conseguir entradas. sí. ¿Crees que hace falta más representación LGTBIQ más en el teatro chileno? Porque tiempo después salió, me acuerdo que otra obra, un musical, y también era como entradas agotadas de inmediato. Mm. ¿Qué te parece que se toquen estos temas y que sean tan exitosas también las obras? Bueno, me parece tremendamente necesario, digamos. Yo creo que la, eh, la cultura, así como la humanidad, debe ser diversa, ¿cachai? La historia debe contarse desde tantos prismas que uno no puede quedarse corto como en propuestas, ¿cachai? Me parece genial también que en el fondo cuando uno hace una obra que toca una temática sobre diversidad, tenga tanto éxito, porque también habla, como tú dices, como de esta necesidad de la sociedad chilena también, como de tener espacios de visibilización respecto de estos temas. Entonces yo creo que ese es el paradigma que genera el fenómeno que son estas obras al fin y al cabo. Eh, Ahora, yo creo que, claro, en el teatro, por más under o más mainstream que sea, digamos, la obra, se habla mucho acerca de diversidad. Es un espacio, digamos, que también está dispuesto también para defender esos lugares que la sociedad como más convencional, digamos, no toca o no toma para Claro. decir cosas o hablar cosas. Ahora mucho más, sin duda, pero hace unos años atrás no era tan así. Eh, Sin duda me parece que es tremendamente relevante y necesario para la sociedad y la cultura chilena que nos hagamos cargo de tocar todos los temas, sin duda. Ujú. Oye, José Antonio, de hecho, una de las producciones, y ya saltándonos del teatro, nuevamente la televisión, que abordó precisamente la realidad LGBTIQ+, fue Perdona Nuestros Pecados, una teleserie que fue muy exitosa, nocturna, ¿cierto? Hay otros códigos, y también una de las más extensas. Ahí tú interpretaste a Carlos Moller, un villano. Ser un Mm, villano, me imagino que siempre es entretenido, ¿no? Para un sin actor. duda. Sí, es muy entretenido, sobre todo pasando como de la exagerada bondad que tenía mi personaje en la teleserie anterior, ¿cachai? Porque Sí. también a mí me pasó que, bueno, pasó un tiempo, casi un año quizás, 6, 7 meses, en que no hice teleserie después de Pobre Gallo, hasta que me llamaron a trabajar a Perdón Nuestros Pecados. Entonces, de repente tuve la oportunidad de hacer en mi segunda teleserie todo lo contrario que había hecho en la primera, ¿cachai? Y eso, primero, fue un halago,
porque a mí no me hicieron casting ni nada, me dijeron, ¿quería ser este personaje? Sí, ¿dónde firmo? Entonces, en el fondo, también sentí como que había una confianza en mi Ujú. paleta de colores, ¿cachai? Como que me Claro. estaban dando la Este cabro oportunidad sabe, démosle a él de el villano. Un poco exacto, eso. mostrar como otra cosa y me gustó mucho el trabajo que pude hacer ahí también. Fue un trabajo distinto, desde un lugar totalmente diferente del anterior, ¿cachai? Donde no había una caracterización más que lo que invita a hacer un trabajo de época, que es como obviamente que salirse de toda esta cosa como moderna y lo lane y meterse en una cosa más empaquetada, ¿cachai? Hacer aparecer una época desde el cuerpo y desde la voz y desde que es otra pega, ¿cachai? Ujú. Y, pero con un personaje que tenía una psicología súper trastocada, una tremenda complejidad psicológica, ¿cachai? Y emocional, y también un machismo súper acérrimo, cómo se actúa eso, en el fondo de dónde viene, entender. También tuve además el privilegio de estar en los Moller, que éramos esta familia compuesta por César Cayet, por la Sole Cruz, Mechita, por Gabriel Caña y yo. Entonces, somos cuatro actores súper apasionados y súper obsesivos, entonces trabajábamos caleta en la historia de nuestra familia y de eso devenía también una profundidad al momento de grabar escenas. Entonces, fue una experiencia excelente. Como segunda Ujú. teleserie, personaje totalmente distinto, metido en una historia que estaba súper bien escrita además, que fue una joya de hacerla. O sea, yo me acuerdo que yo los guiones me los leía como una novela, ¿cachai? No podía parar. Terminaba uno Ya, y leer el otro, pero tenía que aprenderme las escenas del primero, entonces no, ya, chántate. claro. O sea, yo quería Porque correr. había como hambre, ¿no? Hambre de la historia, de Sí, conocerla. estaba muy bien, muy bien escrita Ujú, y la buena escritura, la buena dramaturgia, digamos, te invita también a una buena actuación, sin duda. ujú. Eh, Fue escrita por uno, Pablo Illanes, ¿no? Si no me equivoco, sí. Sí. Por Pablo sí, Illanes. Sí. Tremendo también, ¿no? y después un visionado increíble, porque yo me acuerdo que la veía como religiosamente. A mí me encantaba verla porque encontraba que, no solamente porque quería ver mis escenas, sino porque sentía tanto placer de ver lo que estaban haciendo mis compañeras y compañeros, ¿cachai? Ujú. Era maravillosa la weá, como quedaba después de la edición, con la música, con... Sí, Si esa serie se hubiese hecho con cámaras de cine, estaría en Netflix, sí, ¿cachai? pues. Creo yo. Era de Sí, ese porque en, nivel. en esa época Mega todavía no implementaba esta incluso corrección de color que hacen ahora, o nuevas cámaras, también nuevos tiros de cámara, que como que se ha ido más hacia el lado del cine, en las teleseries, incluso las teleseries de la hora de las 20 horas, digamos, y de la Sí. noche también. Sí, ahora, bueno, ahora de hecho como que el rigor de la industria los atajó y tuvieron que hacerse cargo de eso, porque en el fondo, claro, yo no sé por qué antes no lo habían hecho, quizás no era algo tan lógico de hacer o es muy caro, yo creo que es caro. Sin duda las cámaras de cine son caras, la operación de esas cámaras, por lo tanto, también es más compleja y es más cara, y también hay una cosa de que tenéis que empezar a trabajar con la figura del director de foto Sí, y claro. foto es cara, entonces encarece, digamos, el proceso, sobre todo para una, ¿cómo se dice? Para un formato audiovisual que propone también grabar muchas escenas al día y muchos Ujú, capítulos de una misma historia, ¿me entendí? claro. Entonces, claro, como que se puso la vara más alta y ahora ya se están haciendo teleseries como cine y se ve increíble el resultado, así es bacán. O sea, Amar Profundo, yo la veía y yo decía, qué linda es, weón. Sí, Preciosa se veía, sí. Incluso a veces sentía como que los colores estaban demasiado zarpados, como que se podría oscurecer un poco más, pero ya eso es una cuestión como de opinión personal, ¿cachai? La teleserie es claro. una serie. A mí Y me ahí, pasaba que yo veía a Magda Müller, la veía súper como blanquita. Yo decía, uy, se ve como demasiado como que se fueron un poco al chancho, decía yo, la corrección de color, como que la tiraron muy en modo cine y se veía, pero como anémica, así. Me sí, llamaba mucho la atención eso y dije, claro, están trabajando mucho con ese lado, como de irse más hacia el lado más frío, ¿cierto? Como un, sí, un color más sí. frío. Y Sí, también, bueno, digámoslo, muy blanca la Magda, y que sí, estoy hablando yo, o sea, yo soy palidísimo, ¿cachai? Impresionante, a mí me tienen que oscurecer para que no sea como una especie de farol, ¿me entendí? En el plano. Pero sí.
Sí, igual tú tocas ahí un punto que es importante también, como el cine, como que eh, necesita un poco el deslavado para después hacer ese trabajo en postproducción como de llenar, ¿cachai? Entonces Claro. sí hay una tendencia obviamente como a que los blancos sean más blancos, a que lo oscuro sea más oscuro, ¿cachai? Sí. Oye, José, ¿y cómo enfrentas tú la exposición que te trajo esta teleserie? Porque si bien fue una teleserie que duró mucho, fue más de un año casi, Sí, tenía mucha más notoriedad que en Pobre Gallo porque tenía un personaje quizás un poco más importante, tenía más escenas, acá la gente te sí. empieza a reconocer en la calle. ¿Cómo fue, cómo cambia un poco tu vida después de este personaje? Eh, no, igual cambia, po. Pero para bien, digamos, no, en ningún momento en ningún momento lo pasé mal con la exposición, ¿cachai? Además que yo quizás tengo quizás un poco la facilidad que a mí eh, la exposición no me afecta tanto, ¿cachai? No siento como que si es que la gente se me acerca y me habla, yo tengo mucha perso. Entonces como que al tiro, como que entablo una conversación, digamos, se transforma en una cosa distinta a solamente como hoy el actor de la tele, sino que es como ya es una conversación, ¿cachai? Como, hola, Claro. usted de la tele, sí, soy yo, ¿cómo está señora? ¿Cómo le va? ¿Cachai? Se va para un lugar donde ya no hay una sensación de como, hoy yo me siento acosado y la señora se siente incómoda porque está pensando Claro. que está acosando, ¿me entendí? Que Como sí no, te has enfrentado a colegas que son así, ¿no? Que son como más reticentes al contacto con la gente. sí, sin duda, y nadie, digamos, como desde un afán como de ser como estrella o lo que sea, Divo. sí, Ah, es una cosa que ya tiene que ver como con un poco la psicología personal. sí, Pero en mi caso, claro, también tampoco fue tan explosivo, digamos, fue una cosa como más paulatina que yo me di cuenta de que empezaba a tener sentido con la repercusión que iba teniendo la historia y la teleserie en la gente. Pero que sin duda también me abrió otras puertas, digamos. Empecé como a entender mejor cómo funcionaba, digamos, el reconocimiento y por lo tanto también hacerse cargo, uno personalmente, de que eso no te modifique a ti en tu esencia, ¿cachai? Porque igual puede ser que una persona se traumatice un poco por este exceso de reconocimiento o que se le desborde el ego o que le pase algo. En el caso mío yo siento que me mantuve siempre igual. Nunca sentí que me afectara como ni negativa ni positivamente, digamos, como que, ok, este soy yo, así soy yo aquí en la Quebrada del Ají, me conozcáis o no me conozcáis, ¿cachai? Entonces, también me dio gusto como darme cuenta de que a la exposición yo me enfrentaba de una manera saludable, ¿cachai? Porque quería seguir, ¿cachai? Hasta el día de hoy, digamos, a mí me gustaría hacer cada vez más y más y más cosas porque me encanta hacerlo, ¿me entiendes? Más allá de que quiera ser más reconocido o tener más plata o no sé qué, tiene que ver más bien con una cuestión como de placer por estar en esa exposición. claro. ¿Entendí? Que es lo mismo que me devuelve, por lo tanto, la experiencia de la infancia cuando estaba en el colegio y yo salía con placer al escenario a actuar, ¿cachai? No con miedo, no porque había que hacerlo y ganar puntos para la alianza, no, yo quería estar ahí, ¿cachai? Entonces todo tiene sentido al final. Claro, por supuesto, es parte de finalmente. Oye, Claro. pasamos ahora a una polémica teleserie, Río Oscuro, la Ah, cual fue de Canal 13, decidió ponerla más tarde, la cambiaron el horario varias veces, la cortaron. Conversamos hace poco con otro actor de esta teleserie que nos dijo que incluso se cuestionó seguir actuando porque lo pasó tan mal en el proceso. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo fue tu paso por esta teleserie donde eras el hijo de Clara, Amparo Noguera? mm, Tremenda actriz también. hoy fue acá. No, yo recuerdo con cariño y con mucho amor es ese proyecto desde adentro, ¿no? Como desde el set, desde el trabajo, desde el colectivo que estuvo trabajando en esa Claro. teleserie. La recuerdo con mucho cariño. Además que fue la primera vez que tuve la experiencia como de actuar con otros actores también, ¿cachai? Como Milo Stitch, eh, la Amparo, ¿cachai? No había actuado nunca con ella, imagínate, era su hija, o sea, era su hijo, perdón, y
y ella era mi madre, entonces teníamos una relación con caleta de escenas, escenas muy difíciles, entonces conectamos como desde adentro y desde afuera, ¿me entendí? Fue un lindo proyecto, también como una oportunidad de reencontrarme con la Mariana Di Girolamo y el Cañita, que Que eran tenían una como relación poliamorosa acá. eso era lo que, y para allá voy. En el fondo, como decirlo de cierta manera, como el trabajo fue igual de enriquecedor, igual de maravilloso, igual de enamorante, digamos, que todos los otros trabajos en televisión que yo había tenido. Yo creo que ahí los peros que yo tengo, los conflictos que a mí me puede haber generado ese proyecto fue más bien una cosa como de que sentía que el universo artístico y el universo ejecutivo del proyecto no se ponían de acuerdo. Entonces me pasó que de repente vi la historia censurada, por ejemplo, ¿cachai? Sometida a censura. O eh, poco cuidado también como con el material, como poco respeto, como que, sí, como que en algún momento tuvo como un mal rating un día y ¡pah! Al tiro a las 2 de la mañana, ¿cachai? Como digamos, Mm, falta de compromiso artístico por parte de los que no son artistas, ahí me entendí. Entonces, claro. de cierta manera, claro, me generó eso como entender otro aspecto de la televisión y Y entender se como, dice mucho eso también, José Antonio, que Canal 13 es muy inmediatista con sus producciones, es decir, le va mal 2 días, como dices tú, un día, y vamos, segunda franja, y si no se saca, se corta, se corta la escena y se va a la teleserie, se fue todo. sí, sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso y también quizás con una cosa como de que la televisión también estuvo en ese tiempo en una enorme crisis, ¿cachai? Y todavía sigue estándolo, Sí. digamos, como hay una cosa como de que Mega logró como quizás monopolizar una atención respecto del espacio del área dramática, ¿cachai? Y los otros canales como que nunca lograron equiparar a eso, y algo pasó ahí, como que todos empezaron a caminar sobre huevos, ¿cachai? Entonces también hay una sensación como de que es la conexión entre la cultura y lo corporativo, digamos, que es como, ok, estamos tirando plata a la basura, ¿cachai? Como tener esa impronta, digamos, en un universo en que el dinero básicamente es lo más importante, genera estragos en una pega tan artística al fin y al cabo, ¿cachai? Entonces, yo creo que, claro, yo esto lo llamo en rigor como una desconexión entre lo corporativo y lo cultural, ¿cachai? O lo corporativo y lo artístico. Eh, y creo que tiene que ver con, no le voy a echar la culpa de eso a que a la teleserie le haya ido mal, ¿me entendí? Pero, pero tampoco voy a decir que era una mala teleserie, porque se podría haber hecho quizás como de manera un poco más valiente o de manera un poco más decidida o de manera un poco más jugada, que fue justamente lo que desde arriba se empezaba a censurar cuando se proponía, ¿me entendí? Y en ese caso, ¿Qué quizás cosas censuraron, José Antonio? la relación poliamorosa que nosotros teníamos con los chiquillos, Ujú. para mí fue 100% censurada, o sea, como nunca fue una relación poliamorosa, después se transformó en una cosa enferma, que era como que yo estaba enamorado de Mariana, Mariana estaba enamorada de mí, y, y Gabriel Cañas estaba enamorado de mí, pero no de Mariana, entonces eran Como que sobraba. y como que se transformó lo de él, se transformó en una celopatía, cuando en verdad Ah, ya. era una historia mucho más compleja, porque estábamos los tres enamorados entre los tres, ¿cachai? Y el conflicto que ocurría en esta relación al final era cómo a veces en una relación de tres personas hay una que se empieza a ver un poco más desplazada, ¿cachai? Claro. Por fluctuaciones en esa relación, ¿me entendí? Pero nunca fue así, pues siempre se mostró como que este weón pololeaba con ella, pero nosotros estábamos enamorados entre nosotros y él se desplazó, pero él siempre fue gay, entonces, ¿cachai? Como que no, se transformó en otra weá, po, weón, Sí. que no era la propuesta de guión, digamos.
y que es una de las propuestas del guión aparte, que a mí me dieron más ganas de trabajar en el proyecto también. ¿Nunca sentiste arrepentimiento por haberte ido? O sea, bueno, ya no, los canales no contratan a los actores como por años, así como antes. No, claro, Eh, claro. de ahí No, te habías ido a Mega, de Mega Canal 13, porque te ofrecieron no, este porque proyecto. No, porque habían pasado mucho tiempo en que yo todavía no tenía una oferta de Mega en nada. Ya, Entonces, en el fondo, para mí, cuando me llamaron al 13, para mí fue, una oportunidad para trabajar, ¿me entendí? claro, por supuesto. No como tengo que decir entre esto y lo otro, sino que, puta, no había nada al otro lado para mí, entonces yo fui a donde me invitaron, digamos, que es un poco también esta nueva como versión del trabajo en televisión, Sí, ¿cachai? Nunca estás amarrado a nada y por lo tanto podéis saltar de un lado para otro sin estar traicionando a nadie, ¿cachai? Que claro. también hay que quitar un poco esa weá. En el fondo nosotros somos actores y nos dedicamos a eso, no somos propiedad de nadie, ¿cachai? Y bueno, em, entonces más allá como de esta cosa que yo llamo como gran título, como desconexión artístico-corporativa, fue un proyecto hermoso, hermoso, un ¿La historia equipo te gustaba? increíble, la historia me encantaba, me entretenía mucho estar grabando en la montaña, eh, era muy desafiante el rol también, ¿cachai? Porque estaba en un nivel de intensidad y de retorcimiento no Sí. menor, ¿cachai? También tuve la oportunidad de trabajar con Lamparo, tan de par a par, que fue hermoso porque uno aprende, ¿cachai? Entonces, no, fue una experiencia, fueron 8 meses maravillosos de mi vida, sin duda. Ujú. Oye, Buenísimo. José Antonio, después de este paso por Canal 13, quizá de Dulce y a Gras te vas nuevamente al área dramática de Mega, en Amar Profundo, con este personaje que tú lo adoras, Lizardo Gaete, ¿no? Es un personaje como bien inolvidable. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo fue hacer este personaje? ¿Cómo llegas hasta esta teleserie? ¿Cómo te presentan el personaje? Bueno, esto fue curioso porque yo estaba en Estados Unidos. De hecho, cuando me habló la persona encargada y la Patti Encina, que era la persona que estaba como la productora ejecutiva de Dede Río, la productora que se hizo cargo del proyecto prestando servicio para Mega, digamos, porque Ujú, ahora como que está todo externalizado, ¿me entendí? Como sí. ya uno hace teleseries por productora más que por contrato con canales. Eh, entonces me habla un día y me dice, oye, hagamos una reunión y qué sé yo. Le dije, puta, estoy en Estados Unidos en este momento, ¿y cuándo volví? Me dijo, tal día. Me dijo, ya no, si te podemos esperar en caso de que tengamos una reunión, me dijo. Y nos juntamos y qué sé yo, y me habló del personaje y yo encontré que era increíble. Ya dije, como, en un momento como que dije, ya sí, pero quizás va a ser como, ¿cómo es la historia? Como dije, ojalá no sea esta cuestión como de que tiene como un amigo, como el perno, que tiene un amigo muy mino y que al weón le gusta la mina que le gusta al weón. ¿Cachai? Que no sea como la típica. Y después me di Ujú. cuenta de que no era nada que ver con eso, ¿cachai? Eh, pero cuando me presentaron el personaje, al tiro me dio buena espina y al tiro pensé también que yo quizás podía, como era una comedia, yo podía volver a jugar un poco a la caracterización. ¿Cachai? Después de haber pasado por Perdón nuestros pecados, que era una cosa Sí. muy realista, de época y lo que queráis, pero muy realista, y después Río Oscuro, que era realismo puro, metido en una historia como un poco densa, atmosféricamente hablando. Digamos. Eh, entonces fue como una nueva oportunidad para proponer una caracterización. Entonces apenas me di cuenta de que podía hacerlo por tiempo y estaba bien por agenda, como que dije que sí, vamos. Y fue bacán entrar a ese proyecto. Además que me pasó algo muy bonito que había llegado recién a Chile y me permitieron además yo tener mis lecturas porque yo estaba en cuarentena, ¿cachai? Tener mis primeras lecturas de texto por Zoom. Entonces me sentí súper apañado también desde ese lugar, como ya estamos todos aquí, pero hay un weón en la pantalla, igual vamos a dialogar con él, ¿cachai? Entonces fue divertido eso, encontrarme con mis compañeros de nuevo, ¿cachai? Volver a trabajar con el Fernando, que para mí es como, ojalá, por favor, Diosito, más proyectos con Fernando Godoy, ¿cachai?
volver a trabajar con el Nico Yasun, con gente que yo quiero mucho, digamos, y que siempre es un placer enorme volver a juntarse. Ah, y me pasó que me llamó una vez el director por teléfono, el nonito, el Víctor Huerta. De repente me llamó por teléfono y me dijo, hola Rafa, ¿cómo estás? Yo soy Víctor Huerta, el director. Y yo, ah, qué volada, sí. Y el buen me dijo, me llamó para presentarse, para decirme, oye, weón, puta, me han hablado cosas muy bacanas de ti, como que te tengo, eh, digamos, como bien posicionado, ¿cachai? Como Considerado. quería, claro, quería decirte como que yo voy a ser tu director, nunca hemos trabajado juntos, pero puta, para que entendáis un poco más o menos cómo me gusta trabajar a mí, qué sé yo, y me llamó por teléfono para decirme eso antes de que pasara nada, y para mí fue como, mm, Qué porque lindo. como que a través del amor por el trabajo y la transparencia y también como la relación de tú a tú, es como se construye una cosa tan bonita como un trabajo colectivo, ¿cachai? Sí, claro. Entonces se me destruyeron algunas eh, estructuras que quizás yo todavía pensaba que podían ser así a través de una cosa tan simple, que es como decirte, oye, hace harto que no trabajáis en este canal, yo nunca he trabajado contigo, bienvenido, ¿cachai? Entonces todo partió con viento a favor, fue un proyecto súper, súper, súper lindo, increíble, de mucho trabajo, pero sobre todo de puro amor, weón. Y el colectivo ahí, el equipo, impresionante, el elenco, familia, así, espectacular. Y se vio reflejado en pantalla con el resultado, porque se veía una teleserie súper bonita, como como las de antes, así como con harto paisaje, harta playa. Se vio una muy buena teleserie. ¿De dónde salió esta forma tan particular para hablar que tenía Lizardo? Porque es inolvidable. La Damona. La Damona, sí, no sé, yo creo que yo nunca sé de dónde salen los resultados finales de una propuesta, ¿cachai? No, nunca lo tengo demasiado claro. Yo creo que había como ciertos referentes o cosas. Me acuerdo que en algún momento tratamos de trabajar una tartamudez, pero también yo dije como, ¿sabéis qué pasa con la tartamudez? Que uno no es tartamudo y es muy difícil imitar la tartamudez, porque la tartamudez también es una cosa que no está tan estructurada, ¿cachai? Como que uno no es tartamudo siempre en las mismas partes, uno no es Sí, po. tartamudo siempre, ¿me entendí? Como, y que también es una cosa como, digamos, como que puede ser como, puede estar muy cercano a la burla, ¿cachai? Como no queremos hacer Claro. bullying, como le di muchas vueltas como a desde dónde enfrentar la cuestión y además siento que hacer algo así me habría quitado mucho ritmo de la comedia. Y la comedia tiene que estar ahí, clavada, musical, ¿cachai? Tun, 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 ta, tun, 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 ta, tun, tan, tun, tan, ta, ¿cachai? Si tartamudeo eso ya no lo logré. Entonces me pareció que había que buscar otra cosa y después me di cuenta de que, claro, de que proponiendo formas de hablar, de repente el Nico Alemparte, que en ese tiempo también estuvo trabajando al principio porque la Belén Arenas, que es la directora de la segunda unidad de la teleserie, tuvo un accidente, entonces le pusieron una operación y al principio la estuvo reemplazando, digamos, el Nico Alemparte. El Nico Alemparte en una lectura por Zoom me dice como que tiene la lengua corta. Y ahí yo dije, tiene exactamente. Y yo venía probando una voz que todavía no me daba cuenta, no lograba fijar como que era lo que pasaba ahí. Y de repente me tira este comentario como que me tiene la lengua corta. Y después dije, ya, ¿y qué pasa con eso? Pasa que la R, tal weá, ya, listo. Y después empecé a leer ya con una decisión más a caballo, digamos, de cómo podría ser esa voz y por lo tanto también cómo presentarla de manera de que estuviera vivo y no fuera solamente un accesorio, ¿me entendí? Claro. Y que también, aparte, desde la propuesta también como de dirección, se necesitaba que este personaje produjera una profunda ternura, Sí, po. ¿cachai? Es como, su bondad es casi eh, divina, ¿cachai? Casi que no exista nadie tan bueno como él. Entonces, esta cuestión en su voz, ¿cachai? Como que empezó a aportar hacia eso. eh,
además de el texto y del lugar desde donde el personaje habla en términos psicológicos, ¿cachai? Entonces fue como un home run la weá. Yo encontré que estaba perfecto, así dije, en un momento dije, ya, esto es. Buenísimo. Oye, y el público reaccionó súper bien con este personaje. ¿Cómo tomas el cariño de la gente? Porque se convirtió en uno de los favoritos de la teleserie. Sí, pues. Sí, pues no, y sin duda, y, y yo creo que también porque el trabajo fue hecho con mucho respeto, ¿cachai? En ningún momento, digamos, no... yo conozco gente que tiene ese problema fonoaudiológico, digamos, y que nunca se sintió como pasada a Ofendía. llevar porque yo estuviera haciéndolo cuando yo no tengo, digamos, situación en mi voz, ¿cachai? Incluso en algún momento empezaron a subir historias de centros de fonoaudiología No, acerca del personaje, explicando qué era lo que a él le pasaba, ¿cachai? ya, Que buenísimo. producía ese sonido, como ese velo en la R, que es como, que termina siendo como una D, ¿cachai? Como... Entonces se habló mucho de eso, como que en el fondo, no sé, trascendió un poco la pantalla y fue bonito eso, po, ¿cachai? La gente también agradece cuando hay caracterización, porque eso te lleva también al tiempo de Alfredo Castro, ponte tú, ¿cachai? Sí, pues. Con los personajes de las teleseries de Sabatini y otros personajes también, Néstor Cantillana, súper tremendo caracterizador, ¿cachai? Como, entonces, como, también para mí es como lindo jugar con recoger ese camino que otros colegas míos han hecho y que también han tenido como, digamos, la intención de ponerlo en la pantalla. Creo que es bonito defender esos lugares, que no se pierdan, que uno nunca deje de jugar, si al final esto es, el juego es lo más importante al final. Ujú. Totalmente. José Antonio, y quizás un formato que también es distinto, que para algunos es como más avanzado en términos visuales, es el cine, ¿no? Tú has tenido algunas apariciones, ¿no? En películas como Una Mujer Fantástica, El Príncipe. Eh, te interesa también llegar a ese mundo de manera más concreta con proyectos quizás a futuro? Sí, sí, me interesa muchísimo. El cine me encanta. He tenido poca experiencia todavía a largo plazo, digamos. He trabajado en hartos proyectos, pero con participaciones un poco más acotadas, por lo tanto tampoco he tenido quizás como el desarrollo completo de una película, que es como algo que a mí me gustaría vivir también, porque es un lugar distinto, ¿cachai? Es otra forma también de aproximarse a la interpretación actoral. eh, que sin duda guarda muchos secretos que después también empiezan a ser como súper buenos y útiles tanto en el teatro como en la televisión, ¿cachai? Esa relación tan íntima con la cámara que propone el cine como tal, como formato tal. Eh, y bueno, igual siento que las experiencias que he tenido en cine más que La Mujer Fantástica, digamos que también es una cosa como que un puro plano, ¿cachai? Un diálogo, qué sé yo, entender un poco cómo funciona la cuestión, y después un resultado que tú decís como, weón, estuve en esa película y ahora se ganó un Oscar, Sí, como la anécdota, ¿cachai? Yo creo que la experiencia más enriquecedora quizás cinematográficamente hablando que he tenido es, así como de película, como cine como tal, El Príncipe, yo creo. Porque Es también una tremenda película. es una tremenda película y también también es en la dificultad como de ir a trabajar a un lugar oscuro, ¿cachai? Como de que tu pulso tiene que estar muy cerca de la barbarie, ¿cachai? Entonces fue una linda experiencia de reconocer esos lugares en mí también, cachar cómo me relaciono yo con eso, cómo repercute eso en mi cuerpo y cómo eso también después se ve. Creo que fue un trabajo súper plástico, me gustó mucho, además siento que me gustan mis escenas cuando las veo, ¿cachai? Eh, Así como también me gusta la película, porque la película encuentro que es espectacular y además es sí. de una belleza así impresionante. Ahí Seba Muñoz, que primera dirección que hacía, encuentro que el weón es espectacular. Su trabajo, ¿cachai? Como artista. Eh, Se ve también como su dirección de arte, su experiencia en dirección de arte, ¿cachai? Eh, Eso. Y ahora, bueno, este año tengo dos películas, de hecho.
que es también una Buenísimo. Buenísimo. cosa bien bonita que me sucedió este año, que aparecieron de repente dos películas, una que es una película, digamos, que está mucho más cerca de mí como persona, porque es una película de mi compañía, de equipo, que vamos a grabar nuestra Genial. primera película. Nosotros tenemos una webserie que hicimos acerca de la trilogía de equipo teatro. Hicimos una webserie que son 9 capítulos que están en YouTube para consumo libre, si lo quieren ver, está espectacular. Y ese fue como nuestro primer advenimiento al cine como compañía. Y ahora vamos a hacer la película, que es un falso documental, que es una docuficción que está trabajada ya como en rodaje de cine. eh, la vamos a hacer este año y es una gran historia. No voy a avanzar más en cuando quiero tirar spoiler, ¿cachai? Pero claro, es una película, digamos que me siento que me pertenece. Así que también va a ser un proyecto que obviamente también tengo una participación de principio a fin, como con un elenco que son personas con las que yo he trabajado siempre en teatro, entonces está súper rico reconocer esos lugares del cine, aparte también de la mano con Pablo Green, que ya a esta altura ya tiene harta experiencia audiovisual, y con Camila, o sea, con la Clau Guayquimilla, que también va a trabajar en la película y que es como gran cineasta, ¿cachai? Sí. Maravillosa, que gusto poder trabajar con ella, que también tuvimos el privilegio de trabajar con ella en la webserie. Entonces, vamos desarrollando acercando o sea, llevando el cine desde un lugar muy ontológico, y me gusta eso, como que sea como en familia. Y después tengo otro proyecto que lo dirigen los hijos de la Norma Ortiz, que son ella y él, son cineastas, y creo que es el primer largometraje que van a dirigir juntos como hermanos. Y yo también estoy ahí protagonizando con la Norma Ortiz en esa película, que ya van a Qué saber más de ella, entretenido. pero también bacán, como Buenísimo. decir, se me está abriendo lo mismo que ustedes me están diciendo, como esas ganas que yo tengo también de tener más, Sí. se está dando A paso. transformar en una realidad. Sí, José Antonio, ¿y en televisión, en teatro, qué es lo que se viene a futuro? Bueno, en teatro, yo no sé si puedo decir esto, pero da lo mismo ya. Sí tenemos, vamos a remontar Atlantium Ah, la segunda buenísimo. quincena de octubre en CAP. Qué entrete, muy buena obra. 100% recomendada para la gente que no la ha visto todavía. Vean nuestro especial que hicimos para que se enteren un poco de qué se trata, porque está genial. Sí, está ¿Y muy en, bonito. Sí. Es un y en proyecto. televisión, José Antonio, también? En televisión hasta el momento no tengo claridad. Ya, Eh, Algo sé como de lo que se está haciendo, pero por el momento no tengo como nada cerrado con nadie, ni ya, tampoco muy encaminado, por lo tanto estoy como disponiendo, digamos, de mi agenda ya, y tampoco tengo mucha agenda en realidad. Como que ya. sería quizá un poco difícil como grabar una teleserie en este momento, digamos. Compatibilizar todo. Pero por lo Claro. menos Atlantium ahí se viene en octubre. Sí, Buenísimo. Atlanta ya está clarísimo. Seguramente vamos a tener más funciones también de Carolina, la Eterna Enmascarada, que es la obra que estoy Con la Magda trabajando Miller. en la teatral. Y se vienen otras cositas también para el otro año, ya también estamos trabajando en cosas. Ahora vamos a tener el 8 de octubre un concierto de rock latino producido por Cultura Capital, Francisco Lavarría, dirigido por, si no me equivoco, creo que la Natalia Gress lo va a dirigir, o la Elvira López va a cantar, no lo tengo muy claro, pero es un concierto teatral, digamos, sobre rock latino que vamos a hacer en el Café de las Artes, va a estar precioso para que vayan a verlo. Y bueno, mucha cartelera musical con mi banda. Con Estamos témpera. con Témpera, estamos sí, cada vez haciendo más desarrollo de este proyecto como para acercar a la gente a nuestra música, que también es un lugar vinculativo, interpretativo, que para mí es súper importante porque es como lo más prístino, ¿no? Es lo que más me representa a mí como ser humano, y por lo tanto a mis otros tres compañeros de banda. Es una cosa que no tiene ninguna eh, capa que me separe de ella, está todo ahí, ¿cachai? Sí. Entonces también es interesante para la gente escuchar nuestra música y escucharla en vivo, sin duda.
Vamos a estar el otro miércoles, de hecho, en Seina. Yo no sé cuándo esto se lanza este programa, pero vamos a estar el miércoles 21 de septiembre en la Sala Seina, en un concierto hermoso, en un teatro súper importante también de la ruta cultural. Después tenemos una pequeña gira, vamos a ir a Conce, a Chillán, vamos a ir a Viña y vamos a terminar acá en Santiago también como segundo semestre ya empezando el verano. Así Buenísimo. que eso, nada, pues, un Harto montón de cosas proyecto. ahí. Estoy Harto chocho. proyecto. Sí, buenísimo. Agenda copada, entonces, José Antonio Raffo. Oye, José, Sí. te queremos agradecer por estar hoy día con nosotros acá en Reyes del Drama, por disponer de tu tiempo hoy día en feriado, así que felices de poder tenerte acá y queríamos pedirte antes de cerrar que envíes un saludo para que la gente revise esta entrevista. Sin duda. Bueno, gente querida de Reyes del Drama, les invito a todos a ver este capítulo. Acompáñennos en nuestra agradable conversación que tuvimos hoy. Muchas gracias por seguir el canal. Estos chiquillos son bacanes porque siempre están ahí en primera línea para ayudar a acercar la cultura a la gente. Así que muchas gracias por esta invitación. Disfruten este capítulo. Muchas Gracias, gracias, José. Antonio. Que Gracias, Un estés muy abrazo. bien. Un abrazo. muchísimo. Que estén muy bien. Nos vemos Igual, pronto. cuídate y éxito en todos los proyectos que se vienen. Chao, Muchísimas chao. gracias. Gracias por el espacio, cabros. Nos Chao, vemos. chao. Nos Chao. vemos. Bueno, y de esa forma terminamos este capítulo dedicado a la carrera de José Antonio Raffo. Sí, Jorge, tremendo actor emergente, tiene solo 30 años y ya tiene tremendos personajes en televisión, en teatro y ahora en cine, así que genial. imagínate qué rico actuar con Amparo Noguera, Jorge. Qué envidia más grande. Sí, qué envidia. Sí. Sí, y decirle, yo te veía a ti en Romané, Claro. yo te veía a ti en todas las teleseries. Sí, Pero sí, es parte de este mundo actoral que siempre nos gusta llevarles a ustedes en Reyes del Drama. Así que muchas gracias por vernos, por escuchar este capítulo y nos reencontramos pronto en otro episodio más. recuerden seguirnos en Instagram, en Spotify y suscribirse en YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un capítulo o un especial. Así que un abrazo a todos Exacto. nuestros dramáticos y nos vemos pronto. Chao, chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.